Salmo 78, hermanos. Vamos a leer no todo el Salmo, sino solo los primeros 8 versículos. Salmo 78, versículos 1 al 8. Vamos a hacerlo alternadamente, dice la palabra del Señor. El Salmo de fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Señor soberano, cuya palabra hemos leído, ahora, Señor, vamos en oración a ti para rogarte, Señor, que nos des entendimiento también respecto de tu voluntad. Rogamos, Señor, esta enseñanza, que la palabra tuya no sea de provecho, y ayude, Señor, a enmendar nuestros pasos, que al entender, Señor, tu voluntad, no demoremos en ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, esta gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Después de haber celebrado la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y previo a eso la época de la Cuaresma, preparándonos para la celebración, retomamos, como ha dicho nuestro hermano Alberto, esta serie de predicaciones sobre el libro de Josué. Esto ya hace más o menos un mes y medio que lo interrumpimos, así que espero que no hayamos olvidado el tema desde los primeros 3 capítulos que hemos avanzado en el libro de Josué. A propósito de conmemoraciones, ¿no? Porque conmemoramos el ministerio y la obra expiatoria de nuestro Señor. Y este capítulo 4 de Josué nos lleva también a la conmemoración, a la celebración, como lo hemos leído en el capítulo 4 de este precioso libro, que originalmente pensé poder abarcar todo el capítulo 4, pero es evidente que no lo podré hacer. Lo dividiremos en 2 partes, así que la próxima semana abordaremos la segunda parte de este capítulo 4. Confiando pues, hermanos, en que todos recordamos lo que se ha dicho ya de los primeros 3 capítulos de Josué, que hemos visto cuán importantes son los preparativos que se tienen que hacer antes de poner un pie en la tierra prometida. Son necesarios muchos puntos importantes en preparación para que el pueblo finalmente llegue y tome posesión de la heredad que Dios había prometido a sus padres. Vimos cómo Dios, en lugar de Moisés, llamó a Josué y lo preparó para dirigir al pueblo durante todo el tiempo que dure la conquista, insistiendo a Josué, insistiendo con fuerza en la necesidad de obedecer la ley, porque este es un principio fundamental. Josué ha de dirigir al pueblo de Dios,
pero siempre en una actitud obediente. Asimismo, Dios ha confirmado que entregará la tierra, y lo hizo dando el testimonio que trajeron los espías que fueron enviados a explorar la tierra por Josué. Estos, cuando regresaron, dieron el informe de cómo los habitantes de aquella tierra estaban espantados del arribo del pueblo de Dios, porque habían escuchado todas las maravillas que Dios había hecho con ellos desde el día que salieron de Egipto. Luego, se dieron instrucciones al pueblo mismo para que se preparara para la marcha. Dejaron el campamento de Sittim, donde habían estado acampando, y se movieron para llegar finalmente a las riberas del río Jordán, el cual necesariamente tenían que pasar. Un camino difícil. Quienes conocen estos lugares nos dicen que en estas épocas, porque los eventos que leemos en el libro de Josué capítulo 4 sucedieron por esta época, más o menos, porque en el capítulo 5 vamos a mirar cómo se celebra la Pascua, y la Pascua la hemos celebrado nosotros hace una semana. Entonces estamos mirando como en estas épocas. Por estas épocas el río Jordán lleva un cauce bastante amplio. En otras épocas disminuye. Pero era evidente que para el pueblo que estaba ahí frente al Jordán, el cauce que llevaba el río les hacía imposible pensar que podían rápidamente llegar a la otra ribera. Máxime si pensamos que iban mujeres y niños. Porque de los soldados que se mencionan ahí eran de las 2,5 tribus que habían ya tenido posesión de tierra antes de cruzar el Jordán. Las instrucciones para este pueblo es que todos deben estar atentos al arca del pacto, porque en cuanto el arca se mueva, llevado por los levitas, ellos deberían marchar en pos de ella. Aquí hay una gran enseñanza, y esta es que es Dios quien nos guía para entregarnos la tierra que nos prometió, a los israelitas, pero también a nosotros. Los nuevos cielos y la nueva tierra no serán un logro nuestro. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán un don de Dios. Dios es el que nos conduce. Dios es el que dirige. Dios es el que va delante de nosotros, como el precioso himno que hemos entonado. No han de vencer siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar. ¿Qué dice enseguida? Siempre por gracia triunfar. Nuestros avances en la historia, los avances en nuestra vida, son esa manifestación de la gracia de Dios que está con nosotros. En el capítulo 4, que ahora estamos leyendo, nos narra del levantamiento de un monumento conmemorativo. Un monumento que a partir de ese instante va a servir para las siguientes generaciones. Ese monumento es ordenado por Dios. En realidad son 2 monumentos. Se levantaron 2 monumentos. Uno, por las 12 piedras que llevaron los 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, y que establecieron en el lugar donde acamparon después de pasar el Jordán. Pero otro monumento igual se levantó en medio del lecho del Jordán por Josué. Este monumento evidentemente no era posible verlo en esta época del año, pero sí, en cuanto el cauce del Jordán disminuyera, era visible ese monumento en medio del río. Porque dice el versículo 9, que Josué tomó también 12 piedras con las cuales levantó un monumento.
y éste se levantó en el lecho del río, ahí donde habían estado parados los sacerdotes en tanto que el pueblo cruzaba. Evidentemente, hermanos, aquellos monumentos, y principalmente aquel que se edificó en el campamento, no eran monumentos como los que conocemos el día de hoy, que en nuestra ciudad y en cualquier ciudad vamos a encontrar siempre monumentos que celebran algún evento, algún momento histórico, algún personaje importante. Aquel monumento más bien parecería un pilote de piedras, porque solo eran eso. No tenían la forma de una persona, no tenían la forma de algo en particular, simplemente eran piedras que se habían levantado y apilado ahí, diríamos desde nuestra óptica un tanto extraño. Pero creo que Dios nos conoce perfectamente. Yo creo que en poco tiempo nos arrodillaríamos ante esa imagen, ¿no? Como sucedió con la serpiente de bronce. Ese monumento era una señal necesaria para recordar a la propia generación y a las siguientes generaciones de lo que allí había acontecido ese día. El apóstol Pablo dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, como su eterno poder y deidad, no se ven, pero se hacen visibles en las cosas hechas, de modo que quienes las presencian no tienen excusa. Cruzar el río era un evento portentoso, como recuerda casi al final del capítulo, que había sucedido ya una vez cuando cruzaron el Mar Rojo. No vieron a Dios, no en una manera tan palpable, pero era evidente que Dios estaba con ellos, porque su poder, su señorío, su autoridad se hizo palpable para aquellos que pudieron cruzar, y lo sería otra vez ahora. Porque ¿cómo sabemos nosotros que Jehová es Dios? ¿O cómo podía Israel saber que Jehová es Dios? No hay otra manera, sino por lo que Dios hace. Como Elías también, retando a los sacerdotes de Baal, lo hizo patente. Si Jehová es Dios, id en pos de Él, y si Baal lo es, id en pos de Él. Pero la pregunta es, ¿quién entonces es Dios? ¿Jehová o Baal? ¿Cómo supieron? Porque el Dios que existe, es el Dios que responde, y responde en poderosas obras. Habiendo dicho aquello, el pueblo entonces, al ver la obra de ese portento que consumió el sacrificio y hasta las piedras mismas, dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aquí tenemos pues un monumento conmemorativo de la grandeza de Jehová. Israel ha logrado llegar hasta aquí en su recorrido de 40 años, un poco más. Ha sido un recorrido con muchos momentos álgidos. Y todo ese tiempo, algo que no ha dejado de manifestarse en medio de ellos es la gracia de Dios. En todo ese tiempo, Dios sustentó a ese pueblo. Le dio alimento todos los días. Durante el día le dio sombra, durante la noche le dio luz. Le dio agua, le dio carne. Era evidente que Dios estaba con ellos. Ahora, una vez más, Dios hace patente a ese pueblo que es Él el que está con ellos en ese momento de la historia también, en el cual van a tomar posesión de la tierra.
Se puede decir, como a menudo se hace, que Israel está entrando a la tierra. Pero sería mejor y más correcto decir que Israel está siendo introducido a la tierra. Son dos cosas distintas. Porque uno pone énfasis en el pueblo que camina hacia Canaán. Y lo otro pone énfasis en Dios, que es el que guía e introduce al pueblo a la tierra prometida. Dios es el que lo sacó de Egipto. Y ahora es Dios el que, cumpliendo su promesa, está entregando la tierra en posesión a aquel pueblo, esa tierra que fluye leche y miel. Dios quiere que este evento de cruzar el río quede para siempre en la memoria de Israel, no como un dato, sino como un recordatorio de que Jehová está en medio de ellos y actúa a favor de ellos. Y esto debería ser para ellos que cruzaban, pero también para sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. ¿Cuántas veces, hermanos, trayendo eso a la actualidad, nosotros como pueblo e individualmente, en nuestra vida tenemos logros, avances, éxitos? ¿Y a quién se los atribuimos? A nosotros mismos. A nuestro esfuerzo, a nuestra astucia, a nuestra presteza, a nuestra agilidad, pero no siempre a Dios. Se nos olvida que ninguna de estas cosas las lograríamos si no fuera por la bendición de Dios. Así que esto no simplemente es mirar al pasado y relatar aquella misma historia, sino aprender que todos los días en nuestra vida Dios está con nosotros y que los logros, los avances, las conquistas que nosotros tenemos no son nuestras, sino son la bendición de Dios sobre su pueblo. Es por eso que se vuelve muy importante contar la historia. Israel, por mandato de Dios, debe edificar ese monumento. ¿Para qué? Para traer a la memoria, porque eso es lo que quiere decir conmemorar. Traer de vuelta a la memoria. Por lo tanto, recordar, pero también conservar y hacer mención de este evento cada vez que los hijos pregunten sobre el significado de aquel monumento. El contar la historia como historia y contarla como la historia del Dios del pacto es nuestro deber. El Dios que obra en la historia a favor de nosotros. Así que no pensemos, para que lancemos la mirada a los padres, a los que tienen hijos y decir, hermano, escucha bien, sino también a nosotros, a todos nosotros. Lo importante que es atender a las preguntas de los hijos y responder, porque esa es nuestra obligación delante de Dios. Que los primeros que responden a las grandes preguntas que tienen los hijos son los padres. Esa es una tarea crucial. Si es que queremos mantener nuestra identidad como el pueblo de Dios. Porque parecería algo sencillo, pero lo que está en juego aquí es la permanencia del pueblo como pueblo del pacto, como pueblo de Dios. Por eso nos centraremos, hermanos, en estos dos pasajes, Josué capítulo 4 y a la luz del Salmo 78, que es también muy, muy interesante.
porque es el preámbulo, lo que leímos, de la historia que va a relatar el salmista, y que no es muy positiva, por cierto, para el pueblo de Israel, pero nos deja ver cómo debemos enfocar la historia. Josué capítulo 4. La historia nos es muy sencilla. Los 12 hombres, uno de cada tribu, nombradas por Josué, y siguiendo las indicaciones de él, tomaron 12 piedras, uno por cada tribu, las llevaron hasta el lugar donde habrían de acampar y ahí levantaron un monumento. Un monumento que dice el versículo 6 y 7 para qué deben ser. Y lo primero es, hermanos, que es deber de los padres mantener viva la historia de un pueblo. Es deber de los padres mantener viva la historia de un pueblo. Me llama la atención, hermanos, cómo el día de hoy celebramos los días festivos en México. ¿Cómo vemos los días festivos? ¿Como días festivos o como descanso? ¿Es para eso que se colocan los días festivos? Nuestros estudiantes en la facultad se quejan, dicen: pastor, pero si todo el mundo descansa el lunes, deberíamos descansar también. Sí que tenemos que celebrar el lunes, si el día festivo es el jueves, ¿no? Entonces ya en las escuelas o en algún lugar harán una ceremonia, pero de la que nadie se da cuenta. Porque lo que es importante para la gente es descansar. Y les gustan los largos fines de semana, ¿no? Dios no está dando un día de no hacer nada, un día de descanso. El Señor está instruyendo a su pueblo, porque he dicho, lo que está en juego es la identidad de ese pueblo, de ese momento y del futuro. El Señor, durante todo este tiempo de 40 años, ha desplegado ante los ojos de su pueblo su gloria y su poder. A cada paso de la historia, Dios está manifestando todo eso. La historia de la nación de Israel despliega la gloria de Dios, despliega el poder de Dios, porque Dios es un Dios fiel y Dios ha estado con su pueblo todo el tiempo. Dios instruye pues a su pueblo, porque miren lo que dice el versículo 6. Habiendo mencionado el monumento conmemorativo, dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a vuestros padres mañana. La instrucción que Dios da está sin duda estrechamente vinculada con Deuteronomio 6, porque se trata de la educación o de la instrucción de los hijos. Pero a la misma vez hay una diferencia, porque en número 6 Dios dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que yo te doy. Los pondrás por obra y las repetirás a tus hijos. Pero en este pasaje de Josué 4 se trata de un evento histórico. Y ahora le está diciendo: le contarás a tus hijos. Y el texto dice: este monumento será primero señal entre vosotros, para que ustedes que han cruzado el río no se olviden.
A mí se me olvidó que cené anoche. ¿O será que no cené? Pronto se nos olvidan las cosas. Y en el ajetreo del diario vivir, se nos olvidan las cosas importantes. Y Dios no quiere que se haga eso. Sino dice, en primer lugar, será señal para ustedes. Y segundo, para sus hijos. Coloca pues la responsabilidad de los padres, diciendo que es responsabilidad de ellos enseñar a sus hijos. Dice en Deuteronomio 6 los mandamientos del Señor. Y aquí en Josué es relatar la historia de cómo el pueblo de Dios llegó a habitar la tierra de Canaán. La tarea de relatar la historia, esa historia que revela a Dios mismo. ¿A quién no le gustan las historias, hermanos? A todos nos gustan las historias. A los niños les encantan las historias. Ya adultos nos siguen gustando las historias. Si no, no habría libros. Si no, no habría novelas. Si no, no habría películas. A todos nos gustan las historias. Nos gustan los relatos de eventos históricos. Aquellos eventos que son importantes porque nos explican cómo llegamos a ser. Por ejemplo, ¿por qué los mexicanos celebramos el 15 y 16 de septiembre? O el 5 de mayo. Digo, estoy suponiendo que sí saben que se celebra. O el 5 de febrero, 24 de febrero. Porque de repente se pregunta ahora y pues nadie sabe qué pasó. Sobre todo a los jóvenes. Pero eso sí, no se olvidan cuál es el reto viral del momento. A todos nos gustan las historias. Leemos libros. Nos gustan las novelas, etc. Hasta las canciones relatan historias. Cuán importante es la instrucción de nuestros hijos para que no se olviden quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos lo que somos. En las celebraciones de nuestro país, ¿no? Nos sale lo mexicano, aunque sea una vez al año. Pozole, pambazos. No menciono más porque les abro el apetito. Pero entonces sí nos sentimos mexicanos y gritamos. Porque eso es la historia. La historia nos hace precisamente que nos acordemos quiénes somos. Bueno, para Israel Dios pone también este monumento. Porque es importante que los padres instruyan a los hijos, para que los hijos aprendan a ver en la vida de sus padres y en la vida propia a Dios, que está obrando en sus vidas. Para esto es el monumento. Es un monumento conmemorativo. Está ahí para dar un motivo a los padres, para contar la historia a sus hijos. Esa historia de ese acontecimiento cuando cruzaron el Jordán. Aquellas piedras recogidas en el lecho del río habían sido puestas en cierta disposición que llamarían la atención, porque no sabemos, hermanos, exactamente cómo fueron colocadas. Simplemente dice que las cruzaron y levantaron un monumento, pero no sabemos la forma que tenía. Pero lo que sí es verdad es que deberían tener cierta disposición que la distinguieran de cualquier otro montón, de cualquier otro, no sé, ahí, montón de piedras o lo que fuera.
porque debería motivar a los hijos a preguntar. Para eso está también, para motivar la curiosidad de los niños y que los niños vayan a los papás y digan: papá, ¿y eso que está ahí, qué es? Eso motivaría, le daría la oportunidad a los padres de sentarse con su hijo y decirle: mira, hijo, te voy a contar la historia. Provocaba pues a los hijos y daba la oportunidad a los padres. Ese sería el momento propicio para que los padres relaten los grandes hechos de Jehová por ellos, por amor a ellos. Ahí se muestra Dios en su fidelidad. No es este el único, hay otro, por lo menos, pero hay más, no vamos a mencionar todos. Otro que no es un monumento, pero que tiene el mismo propósito, que es el Pesaj o la Pascua. En este caso es una cena, un alimento conmemorativo de la salida de los israelitas de Egipto bajo el poderoso brazo de Jehová. También en esa ocasión había oportunidad para relatar la historia. Los niños son curiosos, hermanos. No les acabemos esa curiosidad. Al contrario, incentivemos esa curiosidad. Porque a veces nos quejamos y al niño que nos pregunta, decimos que se calle. Nada más erróneo, porque ese niño no vuelve a preguntar. Pero debemos motivar la curiosidad de los niños, porque ese es el momento propicio para instruirlos. En el caso del Pesaj, cuando se reunía la familia para comer el cordero pascual, dice Éxodo 12:26, aquella cena motivaría también una pregunta. Todos los niños preguntan, hasta nosotros preguntamos, ¿no? Todas las noches cenamos, cada quien acostumbra cenar de alguna manera, pero ¿qué tal cuando hay una cena especial? ¿No? Inmediatamente se pregunta: ¿y qué celebramos? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que esta cena es diferente a todas las otras cenas que tenemos? Éxodo 12:26, los niños preguntarían a los padres: ¿qué es este rito vuestro? ¿Sí? ¿Por qué están haciendo eso? Una pregunta semejante a ¿qué significa ese monumento que está ahí? En ese momento debería venir la respuesta de los padres en forma de un relato, del relato de la salida de Egipto. Esa es la tarea. Porque de los padres recibimos la primera instrucción y de los padres recibimos nuestra identidad. En el caso de nuestra fe, son nuestros padres los que nos dicen que somos cristianos y por qué somos cristianos. Los padres son los que pueden responder porque son testigos. Ellos están viviendo lo que van a relatar. Dice el versículo 6: cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana. ¿Por qué el texto no dice cualquier persona a quien le pregunte? ¿Por qué dice a los padres? Es cierto que los niños pueden preguntar a cualquier otra persona, pero ¿saben lo que se necesita para hacer esta pregunta? ¿Y saben a quién le preguntan los hijos? A quien tienen confianza. La pregunta requiere un contexto de confianza.
¿No se acuerdan que nosotros les preguntamos alguna vez a nuestros padres si había un conejo en la luna? ¿O si la luna era de queso? Y nos la creímos, nuestros padres nos la contaron hasta que después nos dimos cuenta que no. Los niños necesitan un contexto de confianza para preguntar. Y en ese contexto de confianza los padres responden sobre aquellas cosas que inquietan, que provocan la curiosidad de sus hijos. Así que los padres no pueden transferir esa responsabilidad a nadie más. Cosa que sí estamos viendo. Porque cuando los hijos le preguntan a los padres, le transfieren esa responsabilidad a la televisión. ¿Quiénes les cuentan las historias de sus hijos? ¿O por qué los hijos no preguntan ahora? Porque ya les compraron su celular. ¿A qué edad es saludable? ¿Se han preguntado padres? ¿A qué edad es saludable que sus hijos tengan un celular? Pero por comodidad saben manejar el celular antes de aprender a leer, antes de aprender a hablar bien. Qué gran responsabilidad estamos transfiriendo a quienes Dios no le has dado esa responsabilidad. Y luego te escandalizas cuando tu hijo se aparta de Jehová. Pues sí. ¿Quiénes instruyeron a tu hijo? Y no es que no se valga preguntar. Jóvenes, pregunten. Yo sé que tienen muchas dudas. No es malo tener dudas, ni ser curiosos. Quizá en muchas ocasiones tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos y a los jóvenes porque no hemos respondido a sus preguntas. Y luego nos preguntamos por qué se alejan del Señor. Dios le dice a aquellos padres: ustedes son responsables de contarle a sus hijos de esto que está sucediendo ahora. Los hijos no dudan de esa historia porque la contaron sus padres. Miren lo que dice el salmista. Y vamos al Salmo 78. No es contar la historia solo por la historia misma, sino dice el texto. Versículo 2. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. No estuvimos ahí. Los que dice Josué 4 estaban ahí. Pero eso ha de repetirse de generación en generación. Para los que no estuvieron ahí, dijeron también: nosotros hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos. No seremos egoístas. No las dejaremos para nosotros, sino que las contaremos a la generación venidera. A la generación venidera les hablaremos de las alabanzas de Jehová. Hablaremos de la potencia o del poder de Jehová. Hablaremos de las maravillas que Jehová hizo. He tenido y he conocido algunos niños que no olvido por sus palabras. Un niño de 5 años
muy contento, y por eso no se me olvida. Desde la ventana de su casa veía llover, y con una gran alegría y saltando en el sillón que estaba ahí, decía: Pastor Custodio, ¿ya viste? Está lloviendo, Jehová hace la lluvia, Jehová hace esos árboles, Jehová nos hace todas esas cosas. ¿Por qué lo decía con esa alegría y esa seguridad? ¿De dónde aprendió eso? En su casa. La historia le contextualiza su vida. La historia de los padres les contextualiza su vida. Escuchar a una niña en su oración, con pocas palabras, pero orar a Dios. Cuando he conocido a jóvenes cristianos que uno dice: hermano, ¿oras a Dios? Pastor, me da vergüenza. Pastor, no sé. ¿Por qué un joven de 15, 16, 18 años no sabe orar? Le da vergüenza, le da pena orar. Una niña oraba diciendo al Señor: Dios, te doy gracias por mi lechita, y te doy gracias porque le has dado a mi papá dinero para comprar zapatos. ¿Cómo puede contextualizar eso? Solo si se le enseña que Dios es el que bendice nuestro trabajo, que Dios es el que nos da la vida todos los días, que en todos los días debe aprender a ver a Dios y no los eventos en sí mismos, sino a Dios en cada evento de su vida. ¿De quién es ese deber? De los padres. Porque los padres pueden decir: Jehová ha hecho con nosotros. Un niño de 5 años no tiene mucho que contar, no tiene mucha experiencia. Él no puede decir: me sucedió esto, me sucedió aquello. Pero los padres sí. Porque los padres, si han visto bien, como dice el salmista, han vivido. Y han visto a Dios obrar en su vida. En el momento a veces no. Estaba pensando hace poco, y no sé por qué, en cuántas ocasiones he estado en peligro de morir. Que han sido muchas. En el momento no me di cuenta, fue después. Y luego pienso en cuántas no me he dado cuenta y Dios me ha librado. Pero de esas que me he librado, de esas puedo contar y decirle a mis hijos: mira, estoy aquí porque Dios me guardó. Estoy aquí porque Dios ha mostrado su gracia. Y no estaríamos hablando nosotros si no fuera Dios con nosotros. Eso es contextualizar la vida por la obra de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que los hijos crezcan en este contexto. Por eso ha ordenado ese monumento, para dar motivo a los hijos y dar motivo a los padres que se sientan. Pero saben, ahora el escenario es muy diferente. Cuando la familia está sentado a la mesa, ya no conversan, porque cada uno está revisando sus redes sociales, conversando con los que no conoce, conversando con los que no ve, y guardando silencio con los que conoce y tiene delante
de sí. Los padres tenemos la responsabilidad que Dios nos da de contar las historias de su grandeza a nuestros hijos. Porque los padres somos los que debemos llevar a los hijos a que vean a Dios en todo acontecimiento de su vida. Con los breves ejemplos que he mencionado, cuando ven llover, que la lluvia motive su corazón para glorificar a Dios. Que cuando comen, glorifiquen a Dios dándole gracias, porque sus padres les han enseñado que es Dios el que bendice. Para que aprendan más adelante que en los eventos políticos, sociales, económicos, en los logros, en los avances, en los éxitos personales y familiares, en todo vean a Dios. Porque hemos sido solo sustentados y guiados por Dios hasta este punto de nuestras vidas. Así como en los casos positivos, nuestros hijos deben ser agradecidos con Dios y en los momentos adversos deben aprender a poner su confianza y esperanza en Dios. Así ellos se conducirán en su vida aprendiendo que todo es gobernado por Dios. Pero si nos ven a nosotros, sus padres, que somos ingratos ante las bendiciones y desesperados ante las adversidades, ¿cómo les vamos a decir, hijo, confía en Dios? El énfasis de esta historia, porque hemos hablado de contextualizar, es narrar la historia para que contextualice nuestra vida. El mandato de relatar la historia, como dice el salmista, es para que vean a Dios en todos los eventos de su vida. Tres cosas en particular. Volvemos al capítulo 78 del Salmo, de los Salmos, perdón. Tres cosas deben motivar este monumento. Dar la oportunidad para que los padres den a conocer a sus hijos la bondad de Jehová. Cuando los niños aprenden acerca de Dios, no lo hacen de manera abstracta, sino de manera vívida en su experiencia. Dios es bueno. ¿Y cómo saben que Dios es bueno? Viendo la bondad de Dios en su vida. Dios es bueno conmigo porque tiene con bien a mi padre, a mi madre. Dios es bueno porque sustenta nuestras vidas. Dios es bueno porque nos da la salud. Dios es bueno. Y podemos hacer una lista enorme. El niño aprende la bondad de Dios. Y la instrucción para Josué es esta: para que le cuenten a los niños lo que Dios hizo y le digan, Dios es bueno, nos ha dado una tierra, nos ha dado una casa. Qué maravilloso es en los siguientes capítulos cuando ya no van a comer más maná, cuando ahora van a comer peras frescas, manzanas frescas, trigo recién cosechado de la tierra, higos ya no enlatados. Bueno, no había enlatados entonces, no, pero desde nuestra óptica, uvas frescas, pasas. Todo eso está diciendo Dios es bueno. En segundo lugar, tiene como propósito fomentar la piedad. Cierto, hermanos, nosotros no somos el Espíritu Santo y no podemos obrar en los corazones de nuestros hijos, aunque querramos. Pero sí, si nos tomamos de las promesas de Dios
de ese Dios del pacto que me ha dicho, porque la promesa es para ti y para tus hijos, si me tomo de eso y tomado de eso debo trabajar para estimular la fe en mis hijos, orando continuamente por ellos. Miren lo que dice el versículo 7 del Salmo 78. ¿Para qué relatar la historia? ¿Para qué contarle a nuestros hijos las historias? Dice el versículo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanos, ¿cómo vamos a cumplir los mandamientos de Dios? A veces se los queremos imponer a nuestros hijos, sin haber considerado primero a Dios. Pero ¿cómo vamos a cumplir los mandamientos de quien no conocemos? Los mandamientos se cumplen solo en el contexto del principio de amar a Dios con todo el corazón. No se puede amar a quien no se conoce. Por lo tanto, no se puede obedecer a quien no se ama. Y si no se ama a quien no se conoce, primero se debe conocer. ¿Será acaso que a veces por eso a nuestros hijos se les hace difícil los mandamientos de Dios? Debemos entonces enseñarles a amar a Dios. Porque igual para nosotros, la convicción de guardar los mandamientos para el Señor solo nace de que conocemos a Dios, de que confiamos en Dios. En tercer lugar, es para los padres. Los dos primeros fueron para los hijos, el tercero es para los padres. El recordarles que se deben esforzar por instruir a sus hijos. Ese monumento hará que los hijos pregunten, pero les estará recordando continuamente a los padres de aquel acontecimiento que presenciaron, pero y las siguientes generaciones, como dice el salmista, de los que oyeron. Y les estará recordando mientras esté ahí su deber de instruir a sus hijos. Es como si le estuviera preguntando cada vez que lo vea, ¿ya le contaste la historia a tus hijos? El monumento debe ser como un aguijón para los padres. ¿Ya le contaste a tus hijos? ¿Cómo saben nuestros hijos que Dios es sabio, poderoso, misericordioso? No lo saben por haber memorizado una definición o un concepto. Lo saben porque tienen presente las obras de Dios. Porque el poder de Dios se muestra en dividir al río y permitirles un paso seco. Así como antes, el poder y la misericordia de Dios se hizo palpable en el maná, en el agua que salió de la roca, en la sombra que les prodigaba todos los días, etc. Así que para los hijos y para nosotros, la omnisciencia, la omnipotencia, la misericordia no son conceptos, porque hemos visto todo eso en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Concluyendo pues esta primera parte, hermanos, debemos dar espacio a que nuestros hijos pregunten. Le debemos a Dios eso y le debemos eso a nuestros hijos. Les debemos dar la confianza para que pregunten y debemos estar prontos para responder sus preguntas. ¿O quieren que alguien más se los responda y les dé una respuesta tergiversada? Padres de familia, ¿han cumplido su deber con sus hijos? ¿Quién está dando forma a la visión que sus hijos tienen de su vida?
cuando crezcan y lleguen a la edad en que se puedan emancipar de tu autoridad, ¿a dónde correrán? O dirán, yo creo en el Dios de mis padres. O simplemente se desaparecerán un día. Dice el salmista entonces, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, para que no sean como sus padres, porque tiene una advertencia. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Termina el capítulo 4 de Josué diciendo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Tenemos, hermanos, en nuestra vida muchos, no monumentos conmemorativos, pero sí muchos eventos conmemorativos, como este día. El día de reposo le pone sello a nuestra vida. Si tú le dices a tu hijo, este es domingo, nos vamos al teatro, nos vamos de shopping, bueno, estás instruyendo a tu hijo. Y si tú le dices, este es día del Señor, Él entenderá y guardará también. Contemos la historia a nuestros hijos. Cuéntele su historia de cómo Dios ha sido fiel con usted, de cómo Dios le ha cuidado, le ha prodigado, le ha sustentado. No calle de todo lo que Dios ha hecho con usted, porque entonces ahí su hijo verá la mano de Dios. Y Dios es fiel, guardará a nuestros hijos también en la comunión. Oremos. Bendito soberano Dios, te damos gracias porque, bendito Padre, has guardado de nosotros en muchos momentos, en muchas circunstancias, y has hecho patente, Señor, tu presencia con nosotros. Ha sido patente entre nosotros tu fidelidad, tu señorío, tu soberanía, tu amor protector. Y a veces sobre eso guardamos silencio, Padre. No hemos tomado el tiempo para decirle a nuestros hijos lo que ha sucedido, lo ha hecho Dios en nuestras vidas. Porque la promesa es que al contarle a nuestros hijos, ellos pondrán su confianza en ti. Señor, creemos tu promesa. Queremos ver a nuestros hijos confiando en ti, que pongan en ti su confianza. Pero también entendemos nuestra responsabilidad, Señor. Y antes que sea tarde, Señor, hablemos de tus obras a nuestros hijos. Que no callemos sobre lo que hemos oído, que nos han contado nuestros padres, que nos da testimonio tu palabra, para que nuestros hijos confíen en ti, Señor. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros jóvenes. Señor, ten misericordia de ellos. Guárdalos en tus manos, y a los que se han apartado, Señor, vuélvelos a ti. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo nuestro Señor. Amén.